Entonces, ahora vamos a entrar a la parte esta de la estimación por intervalos. Ya no vamos a hablar de un solo número, sino que vamos a hablar de un rango. Dentro del tema de la estimación por intervalos, vamos a tener que estimar un valor menor y un valor mayor, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Dice que los intervalos son una herramienta muy importante que nos va a permitir, cuantificar esto que se conoce como la incertidumbre. Eso que ustedes muchas veces han dicho, no sé qué me pasó, no sé qué pasó. Se habían preparado muy bien, con mucha anticipación, habían practicado continuamente para exponer un trabajo. Pero llega el momento de estar delante del grupo exponiendo y se nos olvidan muchas cosas. Se nos borra el disco duro. Me pasa muy reiterado. Viene un alumno o una alumna y así totalmente seguro o segura de sí dice, profesor, yo he subido mi trabajo al aula virtual. Incluso quiere mostrar capturas. A ver, Luis Gerardo, Mercedes, Yasmín y Erika, prendan sus cámaras, por favor. O sea, siempre va a haber un componente que aquí le llama incertidumbre y que nosotros lo hemos estado mencionando como el componente aleatorio. Vamos a ver esto. El componente aleatorio. ¿Correcto? El componente aleatorio es algo que no podemos controlar, que no podemos anticipar su aparición. ¿Queda claro? Por eso existe, pues, esta diferencia entre el valor estimado. Siempre va a haber una diferencia entre el valor estimado y el valor real. Porque si no hubiese esa diferencia, simple y llanamente, no existe la estadística. Simple y llanamente, ¿para qué estudiaríamos? ¿Se entiende? Pero por diversas circunstancias que se resumen en una palabra incertidumbre, que se resume en una palabra aleatorio, diferencia entre el valor estimado y el valor real. Entonces, lo que nosotros, desde la estadística, lo que vamos a buscar es ¿qué cosa? Esta diferencia sea lo más pequeño posible. O sea, vamos a buscar que esa que esa diferencia entre el valor real y el valor estimado, minimizarlo. Siendo conscientes de qué? De que no lo vamos a poder desaparecer.
Una cosa diferente es que en algún proceso de estimación el valor real coincida, o sea, exactamente el valor con nuestro valor estimado. Eso es una cosa diferente. Pero la mayoría de las veces no vamos a poder desaparecer esa diferencia. Porque recuerden, lo aleatorio es producto del azar. Lo aleatorio no depende de nosotros. ¿Correcto? Entonces, en ese contexto, dice, va a surgir la estimación por intervalos. Y siempre la estimación vamos a hacer respecto de un parámetro. La estimación va a ser siempre respecto de un parámetro. Hemos dicho hasta el cansancio. Mejor así. Hemos dicho hasta el cansancio. De la población no conocemos nada, mientras que de la muestra debemos conocer todo. Entonces, a partir de nuestras estimaciones de la muestra, vamos a intentar conocer ¿qué cosa? Un parámetro de la población. ¿Se entiende? Y recuerden que en ese proceso de estimar van a surgir discrepancias. No porque seamos malos, no porque hayamos hecho una mala estimación, sino siempre, no se olviden, siempre va a haber una discrepancia o una diferencia entre el valor real y el valor estimado. ¿Está bien? Entonces, para eso, dice, para eso empezamos con la estimación puntual. Y esa estimación puntual nos va a permitir pasar a construir nuestros intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos van a ofrecer un rango de valores. De manera tal, ¿qué cosa es? Que ustedes en algún curso de sus matemáticas han estudiado los rangos, ¿no? Y cuando hablamos de rango, dos cosas interesantes. Vamos a tener el valor mínimo y el valor máximo. ¿Se recuerdan? Entonces, en esa misma línea, ahora cuando hablamos de intervalos de confianza, intervalos de confianza, van a surgir dos elementos. El límite inferior y va a surgir nuestro límite superior. ¿Está claro? De manera que ahora el desafío, la tarea nuestra, ¿por dónde va a pasar? Por establecer estos valores. Entonces, a partir de ahora, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de intervalos, usamos intervalos de confianza. Cuando usamos intervalos de confianza, ¿por qué usamos intervalos de confianza? Porque no tenemos seguridad total de que las cosas ocurran. ¿Correcto? ¿Se recuerdan ustedes primeras reuniones? Entonces yo preguntaba y les decía, ¿cómo ves, cómo crees tu situación al 7 de diciembre? Y entonces la mayoría decía, voy a probar, voy a sacar tanto de promedio.
Y la siguiente pregunta pasaba por lo siguiente. ¿Estás seguro de eso? Como el tema del promedio es una cosa futura, recuerden ustedes, el futuro por naturaleza es incierto. Por lo tanto, no debe haber seguridad total. Por eso, cuando hablamos de intervalos de confianza, esto tiene que venir acompañado, los intervalos de confianza tienen que estar acompañados siempre de qué? De un determinado nivel de confianza. ¿Se entiende? Tienen que estar acompañados de un determinado nivel de confianza. Como es un evento futuro, la seguridad no tiene que ser total, algo próximo al total. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes afirmen algo sobre el futuro, le tienen que acompañar su nivel de confianza. Y por lo tanto, más o menos, deben decir esto. Una cosa así. Con una certeza o seguridad. Estoy inventando. Del 94%, mi promedio al final del curso será 18. ¿Se entiende? Entre paréntesis, ¿qué están diciendo? En otros términos, ¿qué están diciendo? Que hay un 6% de probabilidad. Ups, ¿qué cosa escribiendo? Que tu promedio no será ¿cuánto? 18. ¿Se entiende? Estamos expresando aquí nuestra posición respecto de un evento futuro con cierto nivel de confianza, con cierto nivel de seguridad. Ya no estoy tan tercamente decir, sí, voy a probar, sí, voy a probar. No, de aquí al 7 de diciembre pueden pasar 1001 cosas, de las buenas y de las malas, de las que te pueden favorecer o de las que te pueden perjudicar. Por eso tiene que tomarse en cuenta y incorporar en nuestra estimación por intervalos. Entonces, a partir de ahora, ni siquiera debe ser su respuesta así, incorporando intervalos de confianza y niveles de confianza, nuestra afirmación tendría que ser una cosa así. Con una certeza, ya saben, o seguridad del 95%, mi promedio va a estar entre 14 y 16. ¿Vieron? Ya no estoy diciendo como en el anterior, mi promedio va a ser 18. No estoy hablando de manera puntual, sino ahora estoy estableciendo un intervalo. Ese intervalo tiene un límite inferior de 14 y tiene un límite superior de 16. Y resulta que, terminado el proceso, tu promedio es de 15. ¿Quedó dentro del intervalo? Claro que sí. Pero también entre paréntesis, ¿qué cosa estás dejando? Estás dejando abierto una posibilidad ¿a cuánto?
que hay un 5% de probabilidad que tu promedio no estará entre 14 y 16. O sea, estás siendo consciente, estás asumiendo de que no hay seguridad absoluta. Una importante seguridad del 95%. Pero está quedando chiquito espacio, 5%, por si acaso ocurre algo y mi promedio no cae entre 14 y 16. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, cuando hagan sus afirmaciones, sus estimaciones respecto del futuro, traten de trabajar con intervalos. Trabajen con niveles de confianza. Por más que en otro lado les digan, no, ustedes deben ser dueños de su futuro, deben tener seguridad total de su futuro. Sí, está bien, pero no se olviden, pero no se olviden, pero no se olviden que el futuro por naturaleza es incierto. Yo les aseguro que el día de ayer a este rato más o menos o hasta el mediodía, muchos de ustedes estaban haciendo planes para reunirse, para encontrarse en la universidad del día de hoy. ¿Sí o no? ¿Alguna tarea? ¿Alguna tarea? O pensando en nuestro examen de mañana, algunos dijeron, saliendo de clase nos ponemos a estudiar en la biblioteca. ¿Segura? Sí, segura, sin falta, ya. He postergado todas mis otras cosas con tal de sentarme a estudiar contigo mañana jueves 25 en la biblioteca para el examen del viernes. ¿Y qué pasó? Paro. Se escuchaba del paro, pero no lo que no sabíamos, porque otras veces igual había paro y la universidad no decía nada. Por el contrario, nos recordaba, no se olviden, las clases se desarrollan de manera normal, nos decía. Y por la tarde, ¿qué mensaje salió? Señores, mañana jueves todo virtual. Y tus planes que habías hecho, tú que estabas 100% seguro de lo que ibas a hacer el jueves, ¿qué pasó? Ahí, ¿cómo se llama? Gaby, creo, había quedado con su enamorado, saliendo de clases de estadística e irse a pasear. Y el enamorado vive en Jauja y Gaby vive en Guayucachi, en los extremos del valle. Y como no hay movilidad, ¿se van a encontrar hoy día? No. Y todavía el enamorado le decía, pero ¿estás segura, Gaby? No me vayas a fallar como la otra vez. No, 100% seguro. Solo quiero estar en la clase de estadística, lo demás no importa. Siempre ese elemento que aquí lo llama, ¿qué cosa? Incertidumbre. Ese elemento que nosotros lo estamos reflejando en el tema aleatorio. ¿Está claro? Entonces no se olviden. Entonces siempre tenemos que fijar un nivel de confianza. Y los niveles de confianza más utilizados, ¿cuáles son? El 90%, el 95% y el 99%. ¿Está bien? Obviamente, el nivel de confianza tiene que estar más cerca del 100%. Nadie va a venir y me va a decir, profe, con un nivel de confianza del 5% voy a aprobar el curso. Esa persona no confía ni en sí mismo, mejor que se dedique a otra cosa, porque su nivel de confianza es solo de ¿cuánto? Del 5%. El nivel de confianza tiene que estar bien cercano a 100. Por eso se habla de 90, de 95, de 99, como los más usuales, los más frecuentes. ¿Se entiende?
¿Qué más dice? Entonces, ese proceso, otra vez, miren, estamos diciendo, recuerden jóvenes, voy por acá, vamos a construir intervalos de confianza que va a tener un límite inferior y un límite superior. Pero este proceso lo tenemos que construir basados en un nivel de confianza, en un nivel de seguridad muy próximo a ¿cuánto? Al 100%. ¿Está bien? Este proceso adecuadamente construido nos tiene que dar ¿qué cosa? La exactitud en nuestras estimaciones. Y esas estimaciones, cuanto más exactas, ¿para qué van a servir? Para el proceso de toma de decisiones. Miren la importancia. Si yo construyo mi intervalo por construir, si me cierro, digo, sí, profe, 100% seguros, mis estimaciones no van a ser exactas. Van a tener mucha incertidumbre de por medio. Y basado en eso vamos a tomar decisiones. Por eso es que muchas veces los negocios fracasan, pues. Muchas veces, algo que hemos estado diciendo, que 100% seguro voy a aprobar un curso, no llegamos a aprobar ese curso. Entonces, el proceso es esto, joven. La determinación del límite inferior y del límite superior tiene que ser un proceso cuidadoso que vamos a aprender en parte hoy día y las siguientes clases. Nuestro nivel de confianza no tiene que ser del 100%, porque siempre hay incertidumbre, hay situaciones aleatorias que van a favorecer o van a perjudicar nuestras estimaciones. Construidos responsablemente nuestro intervalo, establecido criteriosamente el nivel de confianza, vamos a obtener estimaciones exactas. Y con esas estimaciones vamos a pasar a tomar decisiones. ¿Correcto? Entonces, por eso la importancia, por eso la insistencia. ¿Está bien? Algunos ejemplos de intervalo, de estimaciones. Y recuerden, la estimación lo hacemos a partir de información de la muestra. Por eso dice que hemos escogido a 50 estudiantes de la universidad. Les hemos preguntado sus promedios, de sus notas, de sus cursos del primer semestre. Y sabiendo esas notas de cursos del primer semestre, hemos sacado sus promedios. Y el promedio que hemos obtenido de estos estudiantes es 6.3. ¿Correcto? Pero ese 6.3 es pues en un sistema de calificación decimal. Y ese sistema de calificación decimal, trayendo a nuestro sistema vigesimal, 6.3 va a ser 12.6. O sea, en promedio han sacado en el primer ciclo estos 50 jóvenes y señoritas una nota promedio de 6.3 en nuestro sistema equivalente a 12.6. Y luego dice, tiene una varianza muestral ¿de cuánto? De 1,8. Y a partir de eso, vamos a construir un intervalo de confianza
Miren, está bien clarito aquí. Construye, determina un intervalo de confianza, dice, con un nivel de seguridad de ¿cuánto? Del 95%. No solo te está diciendo, a ver, ¿con cuánto vas a aprobar el curso? Sino, asígnale un nivel de confianza, un nivel de certeza. ¿Está bien? Un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Acá tendría que ser así para entenderlo más, mejor. Dice, un experimento se ha escogido a 40 varones que según ellos son sobrios, y en estos 40 varones se les ha medido la tasa de alcoholemia después que le hemos invitado 3 chops de cerveza de 330 mililitros, ¿correcto? Y el promedio de alcohol en estos 40 varones es ¿de cuánto? De 0.7, y la desviación estándar es de 0.1. Pregunta del millón. ¿Les quitamos las licencias a estos jóvenes o no? La licencia de conducir, Sí, ya sea la moto o el vehículo. ¿Qué dicen? sí, profesor. ¿Por qué sí? Han sobrepasado el 1. Como el 1, no te entiendo. Mm, o sea, debería, creo que el límite es 0.1 y han sobrepasado 0.7. En parte, sí, según la ley peruana, hay un límite permitido. Más o menos, en términos prácticos, si vas a conducir, ¿te puedes tomar una copa de vino? Sí. O sea, el límite permitido es ¿de cuánto? De 0.5. Pero toda persona que excede a ese 0.5 ya está en graves problemas. Consecuencia de ese exceder, ¿qué sucede? Te retienen el vehículo, te suspenden la licencia por 3 años y tienes que pagar una multa bastante, bastante grande. ¿Está bien? Pero ojo, esto es promedio. Habrán algunos que tienen más, otros que tienen menos. Pero acá lo que interesa es que se puede construir intervalos de confianza. ¿Está bien? Ya. Entonces, de manera general, ahora, ¿qué vamos a decir? Que tenemos un parámetro que se llama teta. Este parámetro teta es una O con una línea al medio. Puede tomar valores, puede ser en un caso, puede ser la media. En otro caso puede ser, ¿qué cosa? La proporción. O en un tercer caso, ¿qué cosa puede ser? La varianza. De manera general, esto es un parámetro. Y respecto de ese parámetro, vamos a construir un intervalo, donde A va a representar el límite inferior y B va a representar el límite superior. ¿De acuerdo? Y también vamos a establecer un nivel de confianza. Y ese nivel de confianza, voy completando aquí, A, ¿qué cosa es? El límite inferior. B, ¿qué viene a ser? El límite superior, ¿correcto? Y luego dice el nivel de confianza.
Hace un rato les decía que los niveles de confianza más utilizados, creo que está por acá, son el 90, 95 y 99. De manera general, cuando nos referimos al nivel de confianza, esto va a ser 1 menos alfa. Entonces, el 1 menos alfa expresa, refleja el nivel de confianza. Entonces dice, ¿ven? El parámetro teta con un límite A inferior, B superior. Y con un nivel de confianza 1 menos alfa por el 100%. ¿Está bien? Ya está. Entonces, eso que acá que está escrito en palabras y que acabo de comentarles, es algo que ustedes han conocido. La probabilidad de que la variable teta esté entre A y B, que sea mayor o igual que A y a su vez menor o igual que B. Y dice que esa probabilidad va a ser igual a 1 menos alfa. Por esa razón, el 1 menos alfa recibe el nombre de nivel de significados. Pero ahora surge aquí otra cosa. Si tengo 1 menos alfa, debo saber el valor de alfa. Y alfa se va a llamar el nivel de significancia. Qué feo escribe este profe. Entonces, 1 menos alfa se conoce como el nivel de significancia. N es. ¿Hecho? Ya está. El nivel de significancia. ¿Qué más? Entonces, esta es la expresión general de los intervalos. Pues. La probabilidad que el parámetro teta se encuentre entre el límite inferior A y el límite superior B. Y esta probabilidad va a ser igual ¿a quién? A 1 menos alfa, que es nuestro nivel de significancia. ¿Correcto? Y entonces aquí va a surgir tres cosas. Tres posibilidades. Vamos. Acá va a ser ahora algo preocupante. Mejor, para no hacer el ridículo voy a hacer lo siguiente. Ups. A ver. Este de acá, ¿cómo está? A ver. Está bien esto. Aunque no le ayuda. Acá. Parece. Ya está. Insertar. Voy a hacer unos artificios maquiavélicos.
Ya está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a duplicar esto, pues. Que voy a necesitar de 3 de estos. Ya. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto de aquí. ¿Qué estamos diciendo? Que el valor del parámetro θ se encuentra entre un límite inferior a y un límite superior b. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar los valores de a, que puede ser muy bien esto de aquí, y voy a identificar los valores de b, que puede ser esto de acá. ¿Está bien? Y entonces, el intervalo va a ser todo esto que estoy pintando del mismo color. Y todo ese intervalo, ¿qué valor va a tener? 1 menos alfa. Pero ojo, yo tengo acá un límite inferior y tengo acá, ¿qué cosa? Un límite superior, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto valen estos que no están incluidos dentro del intervalo? Si todo lo que está dentro vale 1 menos alfa, ¿cuánto vale lo que no está incluido dentro del intervalo? ¿Va a valer cuánto? Alfa. Alfa Mm, medios. Alfa medios. Porque recuerden que la suma debe ser ¿cuánto? Igual a 1, igual a la unidad. ¿Está claro? Entonces, el 1 menos alfa acá. 1 menos alfa más alfa debe dar como resultado ¿cuánto? 1. Entonces, todo el área entre A y B, todo el área entre A y B, 1 menos alfa. ¿Correcto? Los extremos, entonces, ¿cuánto valen? Alfa. Pero como hay dos lados, ese alfa los tengo que repartir entre los dos. Por eso viene el tema de alfa medios. ¿Se entiende? Si el proceso es de esta forma, dice que estamos trabajando con dos colas. ¿Correcto? Que estamos trabajando con dos colas. ¿Hecho? ¿Está bien? Ya está. Ahora puede pasar otra cosa. Que solamente tengo esta situación. Entonces, por decir aquí tengo A y toda esta área que ahorita estoy pintando de verde, ¿qué valor irá a tener? ¿Qué valor irá a tener toda esta área que estoy pintando de verde? Esta área que estoy pintando de verde, ¿cuánto va a valer? 1
menos alfa. ¿Se entiende? El lado que está quedando en blanco, ¿esto qué valor va a tener? Alfa. ¿Hecho? Entonces, aquí estamos trabajando con una cola. Pero la cola, ¿de qué lado está? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado izquierdo. Entonces, hablamos de la cola inferior. La cola inferior. ¿Se entiende esta segunda forma? Y va a haber una tercera, que va a ser más o menos así. ¿A quién voy a tener aquí? A B y B. ¿Dónde está? Entonces, todo el área igual, ¿cuánto va a valer? 1 menos alfa. Pero esta parte, tomar el valor de alfa. Otra vez, aquí estaremos trabajando con una cola, pero, ahora la cola está del lado derecho. Por eso hablaremos de la cola superior. ¿Se entendió? Entonces, cuando hagamos intervalos, damas y caballeros, vamos a trabajar con 3 posibilidades. Voy a tratar de juntarlos en uno solo, ¿ya? Más chiquito tendrá que ser, más o menos. Cola superior. No. Cola inferior. Ya está. Entonces, miren, cuando trabajamos con intervalos, se van a dar estas 3 posibilidades. Al medio, podemos trabajar con 2 colas. A la izquierda, con una cola, pero cola del lado inferior. A la derecha, también con una cola, pero cola del lado superior. Entonces, ahora, esto no significa que cuando hagan una tarea, un trabajo, van a hacer todas las 3 pues a la vez. No, esto va a depender de las características, de las condiciones de tu problema. ¿Se entiende? Va a depender de las características y de las condiciones de tu problema. No es que lo fijamos nosotros arbitrariamente, no. Sino, cómo está presentado tu problema, cuál es el tema, cuál es la variable que ustedes van a seguir. ¿Hecho? ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende?
¿Alguna pregunta? Ronnie, Mercedes, Kevin, Gaby, Kelly, ¿dónde andan? Ya está. Entonces, ahora, esto es la generalidad. Ahora vamos a entrar al tema puntual. Vamos a empezar a trabajar con el intervalo de confianza para la media de una distribución normal, cuando la desviación estándar es conocida. ¿Está bien? Vamos a fijar inicialmente cierto nivel de confianza en números para poder entender. Pero vamos por partes. Tenemos un X, que es una variable aleatoria, que se comporta como una normal. Su media poblacional es desconocido, no sabemos cuánto es, pero sí la desviación estándar poblacional se conoce. Y como hemos hecho más de una vez, los elementos de esta variable normal, variable aleatoria normal X, los representamos con X mayúscula, X1, X2 hasta Xn. Y establecemos y podemos establecer cómo se calcula la media. ¿Está bien? Y ahora nosotros vamos a generar un intervalo de confianza para este promedio con un nivel de seguridad de ¿cuánto? Del 97.5%. O sea, en este ejemplo, X es una variable aleatoria que se comporta como una normal. ¿Qué más? Que sigma se conoce. Entonces, ¿qué dice? Que vamos a generar el intervalo de confianza. Entonces, vamos a generar el intervalo de confianza con un nivel de confianza ¿de cuánto? Del 97.5%. Esto es lo mismo que decir que estamos estableciendo el valor de 1 menos alfa. Y por descarte, ¿cuánto vale alfa, damas y caballeros? ¿Cuánto vale alfa? Si la confianza es 97.5, ¿la significancia cuánto vale? 2.5. No, o sí. Lo que le falta para llegar a 100. ¿Cuánto le falta a 97.5 para llegar a 100? Muy bien lo que así, no sé quién lo mencionó, pero está bien. 2.5%. Sumado los dos, 1 o 100%. ¿Se entendió? Ya está. Entonces, ya saben, en otras palabras nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio poblacional esté entre A y B? Y dice que es igual a 1 menos alfa, igual al 97.5%. Entonces, a partir de esto, vamos a fijar el número Z. En algún momento ya hemos trabajado con el número Z. El número Z fácil de deducir. A cada una de las observaciones, por eso le llamo XY, ¿qué más dice? Le restamos la media poblacional. Esa diferencia vamos a dividir entre la fracción de la desviación estándar sobre la raíz
del tamaño de la muestra. Y está el número Z. Ese número Z voy a tener cuántas observaciones tengo. Tengo 10 datos, voy a tener 10 números Z. Tengo 20 datos, voy a tener 20 números Z. Pero calculados todos de esta forma. ¿Está bien? Ahí está el valor de Z. ¿Hecho? Entonces, empezamos. En vez de llamarle A y B, le estamos llamando delta. ¿Y por qué delta? ¿Y por qué delta? Positivo o negativo. Ahí está. ¿Vieron? No vino lo que interesaba. Ahí está. ¿Y por qué delta? Menos delta y más delta. Escuchen. Habíamos dicho que esto es una distribución de qué tipo? Simétrica. ¿Se acuerdan? Entonces la media está por acá y la media vale ¿cuánto? 0. ¿Y esa media qué hace con la figura? Divide en dos partes iguales. 50% a la izquierda, 50% a la derecha. ¿Está bien? Entonces, en mérito a la simetría, si yo tengo aquí un delta positivo, por simetría voy a tener ¿qué cosa? En el otro extremo, un delta negativo. ¿Se entiende? Y por eso, y entonces el intervalo va a estar entre estos dos números. El límite inferior y el límite superior. Por eso, aquí estamos reemplazando y decimos, la probabilidad de que el número Z esté entre menos delta y más delta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Igual a 0.97. Ahora, ¿qué sucede? Voy a ver. Voy a duplicar esto. Voy a duplicar. Voy a borrar algunas cosas que no necesitamos. Ya está. Es más, lo voy a hacer un poquito más chato. Ups. ¿A dónde se fue el esto? Se perdió su... Ya, no hay problema. Ya está. ¿Vieron? Entonces, ¿se acuerdan cuando íbamos a la tabla con el número Z? Íbamos a la tabla con el número Z. Identificábamos el número Z. Voy a poner acá este color. Acá, el número Z. ¿Está bien? Íbamos a la tabla y nos daba, ese pulso del texto. Y nos daba a nosotros toda esta área. Toda esta área aquí. ¿Se acuerdan? Del número Z, todo el área que está hacia la izquierda. Todo eso era, todo nos daba el valor. Por simetría tengo aquí el menos Z. No, ya no va a ser ese color. Ven por acá. El menos Z. Entonces, también, cuando íbamos a la tabla con este menos Z, nos daba toda esta área que estoy pintando ahora de lila. ¿Hecho? Pero lo que a mí me interesa
es conocer esta área que estoy pintando aquí de azul. Damas y caballeros, pregunta del millón. ¿Cómo hago? Conociendo el valor del área verde y conociendo el valor del área fucsia. ¿Cómo hago para hallar el valor del área en azul? ¿Qué hago? ¿Alguien me puede ayudar? Conozco todo el área de color verde, es de la vertical verde todo a la izquierda. Conozco el área del fucsia, del vertical fucsia todo a la izquierda. Pero yo necesito saber solamente el valor del área que está en azul. Todo esto que estoy volviendo a pintar, solo eso necesito saber. ¿Qué hago? A ver, para entender, primero les estoy hablando en términos gráficos, nada más. Pregunta del millón. Si yo al área de color verde le resto el área de color fucsia, ¿con qué área me quedo? A ver, Danitza, al área verde le resto el área de color fucsia. ¿Con qué parte me quedo del gráfico? Con el que está pintado en el medio, se está restando lo del fucsia. Ya. ¿Eso está claro para todos o no? ¿Sí? Manito arriba los que entendieron eso. Dedito arriba, por favor. Erika. Danitza nos ha respondido y no pone dedito arriba. ¿Cómo es eso? A ver. Entonces, está claro, si en términos gráficos quiero saber el área del color azul y conozco verde y fucsia, ¿qué voy a hacer? Área verde menos color fucsia y me queda el área que necesito saber. ¿Hecho? Eso es pues gráficamente. Ahora, en términos de estadística, ¿qué hago? Por eso, jóvenes, yo hasta el cansancio y no me voy a cansar de fastidiarlos y decirlos hasta el último día, 7 de diciembre, tengan bien clarito en sus mentes la tabla de frecuencias con todos sus componentes, con todos sus integrantes. Porque el área de color verde es ¿qué cosa? La frecuencia relativa acumulada de Z. ¿Me entienden? Y el área de color fucsia, otra vez, ¿qué viene a ser? La frecuencia acumulada, de menos Z. Entonces, en términos estadísticos, si yo quiero el área azul, ¿qué voy a restar? ¿Qué voy a restar, damas y caballeros? Ups, ¿qué pasó? Área verde menos ¿quién? No quiere. Menos, tendré que escribir, ya. Menos ¿quién?
menos el acumulado del fucsia. ¿Se entendió? Primero, en términos gráficos, la mayoría me ha dicho que he entendido. Ahora, ese mismo razonamiento lo estoy llevando a nuestro curso, a estadística. Me voy a mi tabla de frecuencias y entonces la frecuencia acumulada en verde menos la frecuencia acumulada en fucsia. Y me dará el área en azul. ¿Correcto? ¿Y qué cosa tengo por acá? Esto sí me tengo que llevar para el otro lado. Voy por acá. Y lo voy a pegar, pero bien arriba. ¿Correcto? Pero resulta, escúchenme, por favor, pónganme atención. Pero resulta que aquí tengo de un valor negativo. Y se acuerdan, la tabla que usábamos no trabaja con valores negativos. Entonces, este de aquí, no, tú no, con fucsia, este F de menos Z es igual a ¿quién? A 1 menos el F del Z positivo. ¿Correcto? Entonces, de manera tal que yo voy a reemplazar esta equivalencia. Pues, esto de aquí es lo mismo que acá, ¿sí o no? Entonces voy a reemplazar mi equivalencia. ¿Y qué voy a tener? El área azul, ¿a qué va a ser igual? F de Z positivo menos, voy a abrir un paréntesis y voy a poner la equivalencia. 1 menos F de Z fucsia. Y aquí cierro con esto. Ahora, esto va a ser igual a ¿cuánto? F de Z F de Z, a ver, tengo que mover esto. El F de Z va a ser aquí. El 1 va a quedar con negativo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Me están captando? Pero esto de acá, jóvenes, negativo con negativo, ¿en qué se convierte? Negativo con negativo, ¿en qué se convierte? Positivo. Positivo. Entonces, esto también va a ser positivo. Junto con este otro positivo, ¿qué voy a tener? 2 veces F positivo menos 1. Y esto va a ser igual a ¿quién? Al área azul. ¿Se entendió eso? Ya. Eso es lo que ha pasado aquí. Está la expresión probabilidad de menos delta menor que Z menor que delta positivo igual a 0.975. Estamos reemplazando con las acumuladas y nos encontramos 2 veces acumulado de delta menos 1. Reemplazamos este 1, para entenderlo voy a llevar allá.
Entonces, póngame atención. Este 1 está restando, va a ir al otro lado, ¿qué cosa? Sumando, ¿sí o no? Por eso tengo acá 1.97. Este 1 está yendo al otro lado a sumar a 0.97 y me queda 1.97. ¿Qué más? Este número 2 que está multiplicando va a ir al otro lado ¿a qué? A dividir. ¿Está claro? Entonces tengo que el acumulado del delta es igual a 1.975 entre 2. ¿Cuánto sale? 0.98. Y con esto vamos a buscar establecer el valor de delta. Y entonces, con este valor de 0.9875 vamos a ir a la tabla normal estándar. Miren, voy por acá, esto lo he magnificado mucho. Tengo aquí, tengo que volver aquí a la normal estándar, donde habrá un 0.98 por aquí. No, este de acá no me ayuda, voy a la otra tabla. Este de acá. En la tabla normal estándar, voy a buscar un 0.98. ¿Cuánto tengo que buscar? 0.9875. 98. Acá está. Entonces voy a capturar y lo llevo allá. Ya está. Usualmente, ¿qué cosa hacíamos? Voy a pintar en verdecito lo que hacíamos usualmente. Buscábamos el valor en la fila, buscábamos el valor en la columna y luego íbamos ¿a dónde? A la intersección, ¿se recuerdan? Y tomábamos el número de la intersección. ¿Se están recordando eso? Ya. Pero ahora vamos a hacer al revés, pues. ¿Por qué al revés? Porque la intersección ya lo sabemos. ¿Cuánto vale la intersección? 98,75. Entonces, ¿dónde está 98,75? Está por acá. Conozco la intersección. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar de qué fila viene. Miren mi flecha, ¿para dónde está apuntando? Y voy a buscar de qué columna viene. 2.2 de la fila, 0.04 de la columna. Entonces sumaba y ¿cuánto salía? 2.24. ¿Se entendió? Dedito arriba si entendieron. Ya está. Y por eso acá sale ¿cuánto? Pues 2.2414. Sale 2414 porque está trabajando con todos los decimales. En cambio nosotros estamos trabajando con muy pocos decimales. ¿Hecho? Ya está. Vamos a grabar esto y lo ponemos ahí en el aula, ¿está bien? Entonces grabamos en descargar clase 25 septiembre 25.
Ya está. Terminando, se los pongo en el aula esto, ¿está bien? Ya. Entonces, ya está, ¿vieron? Ya está resuelto. Entonces, ahora, el valor de delta, ¿cuánto es? 2.2414. Y por eso ahora, esto que está en genérico, reemplazamos. La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que el número z esté entre menos la probabilidad de que el número z esté entre menos 224 y más 224 es de cuánto? Del 97.5%. Pero ojo, es el número z. Y el número z, por aquí está. El número z tiene esta estructura, ¿sí o no? Tiene esta composición, esta igualdad. Entonces lo puedo reemplazar. La equivalencia de z lo voy a reemplazar en la probabilidad que esté escrito arriba. Y eso, para ganar tiempo, va por acá. En primer lugar, ya lo llevo todo. En primer lugar, reemplazo, pues ya está. Hago el reemplazo. Esto más chiquito lo hago. Reemplazo. ¿Hecho? Ahora, ¿qué cosa nos habían pedido inicialmente? ¿Respecto de quién? Acá. De la media. No de un z, sino media. Está aquí la media, mu. Entonces voy a ir despejando. Ese despeje que me va a traer. Esto que está en verde, ya en el medio está dividiendo, va a salir afuera, ¿qué? A multiplicar. Acá por, y acá también por. Sale a multiplicar, ¿correcto? Esto que está sumando va a salir a ¿qué? A restar. Y va a salir a restar. Y luego de algunos acomodos, esto va a quedar así. ¿Está bien? Está bien. No. Esto va a quedar así. Entonces salieron a restar, por eso dice 224,14 por sigma sobre raíz. Al otro lado también. Los acomodos del que sale a restar va a ser la media menos 2.24 y la media más 2.24. Y entonces, para ir cerrando, toda esta parte se convierte en ¿qué? En el límite inferior y toda esta otra parte, ¿en qué se convierte? En el límite superior. ¿Se entendió? Ya está. Ahora está el proceso y aquí. Entonces, los intervalos. Esto está mucho más organizado. Ahí está nuestro intervalo. Están viendo, aquí hay una coma.
Esa coma es el que separa ¿qué cosa? A la izquierda el límite inferior, a la derecha el límite superior. Límite inferior, límite superior. Están viendo, los elementos son los mismos. Lo único que los diferencia es ¿qué cosa? El signo. En el inferior es una resta y en el superior es una suma. Nada más. Pero esto que hemos hecho es siempre en cuando nuestro nivel de confianza sea igual a ¿cuánto? Al 97.5%. Les dije, primero vamos a trabajar con el 97 y luego generalizamos. ¿Hecho? ¿Está bien? Ya está. Y entonces, a continuación, ¿qué hacemos? Llevamos a la generalidad. Generalizamos. Generalizamos. Y nuestro intervalo se va a resumir en esto. Nuestro intervalo se va a resumir en esto. Miren, ahí está nuestro intervalo generalizado. Este número, ¿de dónde viene? De la muestra. ¿Está bien? Ese número viene de la muestra. Este número es información que nos han dado. Al empezar nos han dicho que la desviación estándar es conocida. Entonces te tienen que dar su valor, esa información. Este número, ¿qué cosa es? El tamaño. El tamaño de la muestra. ¿Está bien? En ambos lados es igual, pues, ¿no? Por eso, este número, ¿de dónde viene? Este número viene ¿de dónde? Del nivel de significancia. O sea, fijamos nosotros el valor de alfa. Ahora, como hemos dicho, puede ser ¿qué cosa? De una cola o tal vez de dos colas. Y en nuestro proceso, a todas luces, aquí está, había un límite inferior y había un límite superior. Entonces, un proceso de dos colas. Por eso, cuando es un proceso de dos colas, se trabaja ¿con quién? Con alfa medios. Y si es una cola, se trabaja solamente con alfa. Si fuese una sola cola, sería 1 menos alfa. Como es dos colas, 1 menos alfa medios. ¿Se entiende? Entonces, aquí está la fórmula.
Aquí está la clave para formular, para construir nuestros intervalos de confianza. Viene, primer dato viene de la muestra, el promedio, algo que conocemos. El tamaño también conocemos. Sigma, la desviación estándar poblacional, tiene que formar parte de la información que recibimos. Z, que tiene que ver con el nivel de significancia, con el valor de alfa. Después de analizar el problema, nosotros decidimos si se trabaja con una cola o por el contrario se trabaja con 2 colas. ¿Está claro? Y con todo eso construimos nuestro intervalo de confianza para la media. ¿Hecho? Y ya está. Entonces, ahí está. Ya. Y bueno, acá ya viene la aplicación, pero eso lo haremos el día de mañana. ¿Está bien? Entonces, mañana se supone que ya va a estar todo normal, estaremos en la universidad. La hora y media que tenemos, completamos esto, la aplicación del intervalo de confianza para la media, y entonces estaremos listos para nuestro examen. Nuestro examen va a estar disponible desde, ¿hasta qué hora tenemos? 8:40, ¿no? Mañana. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche va a estar disponible para que resuelva. ¿Correcto? Por aula virtual. Y viene hasta lo que hagamos mañana. ¿Está bien? Entonces, practiquen, vayan revisando, vayan tomando conocimiento de su base de datos, en qué consiste, las variables, qué significan, qué representan, cómo están medidas las variables. Si es la estatura, está medido en metros, en kilómetros, en centímetros, o tal vez en pies, no sé, pues. Si es el peso, está medido en toneladas, en kilos, en libras. Todos esos detallitos vayan revisando de su base de datos. Después viene para pedirle que hagan todas las cosas que hemos hecho en clase. Nada. Utilizando los 2 scripts, facilito pueden o van a responder su examen. ¿Correcto? Bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí por hoy día. Nos encontramos el día de mañana y esperemos que mañana todo esté normal y todos hagamos normalmente nuestra clase.